En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que con su resurrección ha vencido la muerte y las ataduras del pecado, esté con todos ustedes. Presentamos ante el altar del Señor nuestras intenciones por todas las familias que nos siguen a través de las redes sociales, por toda la familia de este municipio, para que el Señor les conceda siempre lo necesario para seguir viviendo. En acción de gracias, de Graciela, Virginia, Tijerino, Saravia, por la conversión espiritual de la familia Mendieta Blanco. Rogativa por Jefferson, Arturito, Mercedita, Ángel y Blas. Por la salud espiritual y corporal de la familia Calvache Sánchez, Sánchez Coloma, familia Cascotraña, familia Pichardo Maradiaga, familia Zacarías González, familia Gallo Meléndez, familia Juárez Medina, familia Martínez Camacho, señora María Teresa de Campos, familia Rosario Campos, familia Campos Salgado, familia Campos Lazo, familia Ramos Flores, Mauricio Pérez Saltí y familia, familia Pérez Cázar Gaylor, Lorena Narváez y familia, Sara Bruno y familia, Pedro y Luz Marina Galvez y familia, John y Forencia Landerú, Marta Valladares y familia, Marta Rivas y familia, Edith Galván y familia, familia Cortés Romero. Por la salud de Carla Ramos, señor Carlos Campos, doña Guillermina Machado, señora Josefa Balmaceda, Chepita Reyes, Fabricio Arturo, niñita María Emma Sánchez Blanco, María Dolores Castillo, Daniel Otero, por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, todas las benditas ánimas del purgatorio, Alejandro Rivera Corrales, Eduardo Sánchez, María Guillermina Sánchez, María Eugenia Sánchez, Madre María Auxiliadora Gómez, Rosita Meléndez de Gallo, Fernando y Gloria Ramos, Lionel Lola Avendaño, señor Juan Antonio Pérez, Flavio Inicio Marenco Rubí, señora Elia Batumbas, Julio Martínez, Miguel Somoza Villatoro, Lolita Rayo, Mina Rayo, Lidia Rayo, Isabel Rayo, Milan Rayo, Josefa Arróliga, Alberto y María Lanza de Icaza, Luis García Espinales, Salvador Portocarrero, Enrique y Yolanda Samson, Carmen Uriarte, Nila Espinosa de Calderón, Freddy Sánchez Rodríguez, Orlando Sequeira, Carlos Alberto Carrillo Trejos, Adela María Rubí Garrido en su 5º aniversario. Pedimos perdón al Señor por las veces que le hemos ofendido y le decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Dios nuestro, que cada año nos inunda de alegría por la solemne resurrección de nuestro Señor, concédenos propicio que estas celebraciones de la fiesta en el tiempo merezcamos llegar al gozo de la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Nos sentamos y escuchamos atento la palabra de Dios. De los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina, a eso de las 3 de la tarde. Había allí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos, y Pedro le dijo: «Míranos». El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo: «No tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina». Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Al instante, sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos al templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna, sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. Cantemos del nombre del Señor, enorgullezcanse y siéntanse feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen: el Señor es nuestro Dios y gobiernan la tierra sus decretos. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hicieran.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se le acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué vienen hablando tan lleno de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le contestaron: lo de Jesús, el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Y sin embargo, han pasado ya 3 días que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que le dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duro de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, le explicó los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Él entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se desapareció. Y ellos discutían uno a otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Tomen asiento, queridos hermanos. El contar la resurrección del Señor desde las diferentes dimensiones de la fe, podemos ver que de un modo o de otro, al final el relato es el mismo. Hablan de una persona que había muerto y ha vuelto a la vida. El éxito de la resurrección no es tanto cómo se narre el hecho, sino más bien cómo se cree que Jesús ha regresado del lugar de los muertos. Y en la lectura que hemos escuchado hoy, tomada de Lucas, podemos contemplar que 2 de sus discípulos, camino hacia su casa,
van con desilusión. A veces podemos ver que en nuestro camino de fe nos hemos desilusionado del Señor. En el esquema mental nuestro, a veces esperamos muchas cosas de Dios y cuando no nos resultan, cuando no salen como pensábamos, nos decepcionamos de Dios. Y es ahí la práctica de nuestra fe. A veces la fe se debilita un poco cuando en la espera de lo que confiamos en Dios no llega y comenzamos a dudar de lo que muchas veces profesamos creer. Es el caso de los discípulos. Ellos van decepcionados, van tristes, han perdido la esperanza y van de nuevo a sus rutinas cotidianas. Es allí donde nos mete el Señor. Podemos contemplar que hemos vivido una Semana Santa, pero ahora nos toca regresar a nuestras habituales ocupaciones, a las rutinas diarias, a las costumbres familiares. Pero no podemos retornar a ella con la misma mentalidad con la que vivíamos la Semana Santa. ¿Cuántas personas hoy han regresado a sus labores y no han sentido el cambio de la resurrección? No ha calado en su vida este acontecimiento histórico, pero también religioso. Y podemos ver entonces que mucha gente que vivió con nosotros la Semana Santa no regresa a los templos, no regresa a reunirse con el Señor. Y es ahí la ruta que se emprende en el camino de fe. La fe de la iglesia muchas veces sin Dios es un camino incierto, es un camino triste, es un camino sin esperanza. Y es allí donde podemos ver en nuestros ambientes, gente que nos rodea, un camino sin resurrección, un camino sin Dios. Los discípulos van llenos de tristeza y ante la tristeza que viene de Dios, Dios vuelve a confiar el ánimo, la alegría en el camino. Jesús se hace viajero como nosotros. No deja que sus discípulos se confundan en la desilusión humana. Jesús camina con ellos. Y es el camino de la iglesia. La iglesia que camina con su Dios y Señor resucitado debe de aprender primero a vencer las tinieblas de la tristeza. En el camino vamos aprendiendo también que no es fácil el proceder con Dios, que en el camino vendrán dudas, pero nadie puede perder o desesperarse en el proceso. Es lamentable ver cuántas personas se desaniman en el camino, se desilusionan de Dios. Y dicen los discípulos, nosotros pensábamos que Él sería el libertador. ¿Cuántos creyentes hoy en día tienen una idea un poco confusa de Dios, o un poco militar, o un poco guerrillera? Es que nosotros estamos esperando que el Señor nos libre de la opresión, del dolor, de la angustia, que nos libre de todas las circunstancias. Tenemos un esquema un poco militar. Pero el Señor muchas veces nos va dando la pauta en la que desprende, y debería de ser así, en la confianza de la resurrección. Por eso el reclamo de uno de los discípulos, ¿eres tú el único que no se da cuenta de esto? Es allí donde nuestras oraciones, en vez de ser alabanza, petición o súplica frente a Dios, son reclamos. ¿Cuántas veces en nuestras oraciones le hemos reclamado al Señor? Le hemos hecho ver nuestro dolor,
pero no de forma de consuelo, sino más bien de desesperación. Señor, ¿por qué permites esto? Señor, ¿por qué nos pasó aquello? Señor, ¿por qué nos hace algo por los malos? A veces le reclamamos al Señor. Y este discípulo le está reclamando de una forma al Señor, que es el único que no se da cuenta. No es que el Señor sea un desconocido de nuestra historia. No es que el Señor desconozca lo que vamos haciendo en el camino de fe. Al contrario, esto deja ver frente a Dios la paciencia. ¿Cuántas veces la gente cuando nos reclama de algo, la otra se exalta y le reclama también? Jesús nos enseña la escucha. Algo que estamos perdiendo en la actualidad, no escuchar a los demás. Cuando alguien nos reclama de algo, la otra que escucha se exalta, pierde la cordura de fe, pierde la paciencia y a veces se vuelve pleito, problema. Y eso nos va enseñando la escucha. El éxito del sabio está en saber escuchar. Y Jesús se va presentando como el guía, el que camina con nosotros. Y en ese camino los discípulos van perdiendo el tiempo. A veces en el camino con Dios perdemos espacio, perdemos tiempo. ¿Cuántas personas hoy en día habrán caminado con el Señor después que hicieron aquel retiro, después que tuvieron aquel encuentro con Jesús? ¿Y cuántas cosas no han podido cambiar en ese tiempo? Y los discípulos aprovechan ese tiempo de camino con Jesús. Hacen una experiencia aventurosa. Abren el corazón a la palabra de Dios. Y durante van en el camino van aprendiendo cosas nuevas. Jesús le va explicando las Escrituras, desde el Antiguo y pasando por todos los personajes que contaban las promesas de Dios. A veces nosotros necesitamos una reminiscencia, un recuerdo, una remembranza, un recorrido de la vida de fe. Qué hermoso sería que al finalizar la misa hiciéramos un punto de referencia y comenzáramos a recordar el camino con el Señor en nuestra vida. Los discípulos nos van contando cómo ese camino fue provechoso, fue diferente, comenzó triste, pero luego iba encendiendo en ellos el amor apasionado por Jesús. Si nosotros comenzáramos a escribir la historia personal del camino de conversión, podemos contemplar caídas, pero también levantadas de la mano del Señor. Al escribir nuestra historia, podemos ver lo débil que somos, pero también lo fuerte que es el caminar con Jesús. Los discípulos siguen caminando y el Señor les va explicando cada vez más las cosas. Y cuando sentimos que nos va gustando el caminar del Señor, no queremos dejar que se vaya. Es la experiencia de estos discípulos cuando le expresan al Señor: quédate con nosotros, Señor. Ellos le han invitado a Jesús a pertenecer a su familia. ¿Cuántos de nuestros hermanos, cuando hacen un proceso, quieren involucrar también a la familia, a esos seres queridos, que compartan con Jesús aquella alegría que sentimos al salir de un retiro, al salir de un momento de oración con Jesús, al tener un encuentro personal con Él? Y es allí donde nos involucran los discípulos, que nuestra familia no está ajena al sentimiento, al aprecio,
a la cercanía que han tenido ellos con Jesús y quieren que Jesús se introduzca en su familia. Quédate con nosotros, Señor. Lo hacen un familiar, un cercano, una persona que comparte con nosotros. Y vean lo hermoso del texto. Jesús se sienta a comer con ellos. Todas las veces que hemos venido a misa, nos sentamos a la mesa con el Señor a compartir el pan del cielo, el alimento que nos lleva a la vida eterna, a disfrutarlo para siempre. Y mientras parte el pan, se le abrieron los ojos al Señor, a los discípulos. Jesús ha partido el pan. El Señor, al partirlo, permite un milagro ante nuestros ojos, la transubstanciación. A veces los sentidos nos pueden decir que lo que vemos es pan. El paladar nos dice que eso es pan, pero solamente la fe nos permite creer que eso que comemos, que masticamos, es su cuerpo. A los discípulos se le han abierto los ojos para poder contemplar el misterio de fe. Dios en cada vez, en cada momento, en cada circunstancia que caminamos con Él, nos abre los sentidos, nos abre los ojos de la fe. Hay realidades en la vida que lo vemos con los ojos del corazón. Cuando una mamá tiene mucho aprecio con sus hijos, ella ve un sentimiento más, un aprecio más, una cercanía más, y puede intuir cuando sus hijos no andan bien. Eso es verlo desde los ojos del amor. En cambio, hay otras cosas que lo vemos de la manera superficial. Cuando uno ve un objeto, sea cualquier cosa, no lo ve con el mismo sentimiento en vista a una persona. Jesús quiere hoy en día que lo sigamos viendo con aquel mismo aprecio con el que se ven los enamorados, que quisieran pasar juntos todo el día. El que ve con amor a Dios nunca ve nada negativo. El que ve con amor a Dios nunca reniega de lo que está contemplando. Los discípulos venían quejándose del por qué le sucedió eso. Venían discutiendo, venían platicando de algo que no tenía solución. Hay cosas en la vida que nosotros perdemos el tiempo por discutirlas, sabiendo que no tienen solución. Y allí, como familia, perdemos el tiempo. En cambio, por la que vale la pena hoy es por el misterio de Dios, por nuestro camino de conversión. Cuando nos hemos sentado como familia a platicar por la vida de pecado, por la vida de gracia, por la vida de lejanía frente a Dios, por las obras de caridad frente a Dios, por el camino de conversión. De esas cosas no platicamos, platicamos de otras cosas que en la vida son secundarias, pero las fundamentales, la que nos dan la existencia, la que deberíamos de poner el ojo, la que deberíamos de poner el dedo en la llaga, es allí, en la parte espiritual, en nuestro camino y conducta y testimonio de fe. Por eso Jesús tiene que intervenir, porque a veces el mundo habla de cosas vanas, de cosas que no son de Dios. Por eso se regresan los discípulos y le cuentan a los apóstoles lo que le ha sucedido en el camino y cómo han reconocido al Señor al partir el pan. Hoy afuera hay muchos
que necesitan que le contemos el camino de nuestra fe. ¿Cómo lo reconocemos al Señor? ¿O en qué lo reconocemos? Estos lo han reconocido en un momento del compartir. Nosotros, al compartir con el necesitado, sentimos que reconocemos a Dios allí. O al compartir algo con aquellas personas, entra en nuestra vida el sentimiento de reconocimiento de Dios. Es allí donde hoy deberíamos de preguntarnos, ¿dónde estamos reconociendo al Señor? ¿Dónde sentimos que reconocemos a Dios? Por eso nuestra vida debe de ser de la admiración y de la contemplación de lo que viene de Dios. No todo en la vida es dolor, no todo en la vida es tristeza. Dios sigue hablando al ser humano hasta la actualidad y se prolonga hasta nuestros familiares. Nuestros familiares deberían de ver y reconocer la resurrección del Señor como la creemos nosotros. Pero nosotros necesitamos estar convencidos de que el Señor ha caminado y sigue caminando con nosotros. Pidámosle al Señor hoy, como los discípulos, quédate con nosotros, Señor, para siempre, que así sea. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, estas ofrendas de la humanidad redimida y realiza a favor nuestro la plena salvación del cuerpo y del alma. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero, que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborde de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. En nombre del
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Sócrates René, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, guiados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, desen fraternalmente la paz.
Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Te rogamos, Señor, que purificado de nuestra antigua condición pecadora, la santa recepción del sacramento de tu Hijo nos transforme en nuevas criaturas. Por Jesucristo nuestro Señor. Y saludamos a María, nuestra Madre. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya.
¿Quién causa tanta alegría? María de Nicaragua. ¡Que viva la Virgen!